Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa especial. El segundo resumen anual de Vértice Internacional del año 2018 con el objetivo de analizar los grandes escollos y dilemas de la gobernanza económica global. El día de hoy nos preguntamos sobre los 10 años de la crisis financiera internacional, pero también el trabajo de una década del G20. La guerra comercial entre China y Estados Unidos y sobre todo esta guerra que Donald Trump le ha declarado al mundo. También vamos a revisar la cooperación birregional entre China y Estados Unidos, así como el nuevo esquema de libre comercio para la Comunidad de América del Norte. Les pido que nos acompañen porque en esta síntesis les traemos lo más importante de 47 programas realizados a lo largo del año y que han llevado al análisis sobre la seguridad colectiva global, los temas de la economía mundial, así como las relaciones de México con el mundo. Acompáñenos. A lo largo del 2018, Vértice Internacional estuvo atento a los dilemas de la gobernanza económica global. La primera pregunta que nos hicimos fue qué lecciones o qué aprendizajes clave podemos extraer de los 10 años de la crisis financiera 2007-2008. Pero también cómo están los cimientos de la economía global cuando estamos atestiguando una década después de la bancarrota de Lehman Brothers, que también cuestionaron la arquitectura financiera global basada en la autorregulación. No olvidemos que esta gran recesión fue la peor que sufrimos después del fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo que viene a sacudir el panorama y el espectro político en Estados Unidos y en la Unión Europea. Para el caso europeo tenemos la celebración de elecciones adelantadas, la caída de gobiernos y un sentimiento profundamente euroescéptico y desintegrador de la Unión Europea. Para el caso de Estados Unidos, llegó el fenómeno Trump con su credo antiglobalización y su grito antisistema. El orden económico internacional había estado impulsado fundamentalmente por los Estados Unidos. ¿Qué querían los Estados Unidos? Ser el líder en dos cosas. En garantizar la seguridad universal, como ellos lo entendían. Y, en segundo lugar, abrir los mercados a la competencia. Y, en tercer lugar, hacer que los gobiernos se achicaran en términos de sus funciones frente a los mercados. Y fue durante 2 o 3 décadas el líder en estas dos materias. Pero eso está cambiando. Cuando dicen 10 años parecería que fue ayer, pero yo creo que todavía no acabamos de recuperarnos y todavía hay secuelas de esa crisis del 2008-2009 actualmente. Por ejemplo, ¿no? la política monetaria de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, no acaba de normalizarse. Seguimos en un mundo de tasas de interés que estuvieron muy bajas ya casi por 10 años y en este momento que empieza a normalizarse esa situación, pues vienen las presiones sobre el tipo de cambio, en fin, yo creo que es increíble, pero todavía seguimos padeciendo la resaca de la crisis del 2008-2009 que fue muy fuerte. En estos 10 años de la crisis se dieron diversos episodios. En varios momentos los organismos financieros manifestaron que ya se había superado la crisis, solo para rectificarse meses después y reconocer que todavía las tasas de crecimiento no respondían a lo esperado. ¿Qué habría pasado si se tratara del banco de inversión Lehman Sisters, Lehman y Hermanas? Probablemente se hubiera estado manejado por personas del sexo femenino, quizá se hubieran evitado muchos de los problemas que nos trajo la extrema avaricia, el apetito de lucro, el afán desregulador que desencadenaron la crisis hace 10 años. La crisis financiera del 2008
obligó a economías industrializadas y países emergentes a sentarse en la misma mesa de negociación a propósito de concertar las reglas de la gobernanza económica global. La multipolaridad se afianzó en las relaciones internacionales al aceptar que ningún país tiene la capacidad por sí mismo de encarar los problemas globales. En este contexto surgió el G20 a propósito de prevenir la aparición de nuevas crisis económicas y desbalances globales, así como abonar hacia la coordinación de políticas macroeconómicas entre los países más influyentes del mundo. Con la debacle financiera también se puso en cuestión el proceso de globalización y del modelo de economía neoliberal que ha caído en el fundamentalismo del mercado, socializando pérdidas y costos para las mayorías de los ciudadanos del mundo y concentrando beneficios para las élites políticas, económicas y financieras. Nosotros, copiando lo que se hace afuera, adoptamos una política en que Estado y mercado se peleaban. Y el Estado comenzó a ceder y cedió mucho, al extremo de permitir que la volatilidad de los mercados rigiera la suerte económica del país. Entonces, es clarísimo, no solo en México, en todas partes del mundo, que esta pugna entre Estado y mercado debe determinar que Estado y mercado deben trabajar juntos. ¿Para qué? Para acentuar el progreso. México aprendió de esta crisis que tiene que ser menos vulnerable y que tiene que crear una economía real más resiliente de la que hasta ahora tiene. La respuesta mexicana a la crisis fue muy decepcionante. Fue uno de los países que tuvo las caídas más drásticas de su Producto Interno en 2009 y que tardó más en recuperar tasas de crecimiento que hasta ahora no han llegado a ser realmente aceptables, que son apenas mínimamente razonables, tasas del orden del 2%. Un estudio muy bueno de Oxfam decía que 2017 es el año en que ha habido un aumento más grande en la historia de la humanidad del número de millonarios. Creo que surge 2 millonarios nuevos cada 2 días, o cada día. Okay. Bueno, eso sí es terrible. Temas como la desigualdad y la pobreza, que no son exactamente lo mismo, tienen que atacarse. Pero ya me preocupa mucho la desigualdad como un tema, porque lo que provoca las revoluciones electorales o de violencia es a veces más la desigualdad que la pobreza. Los resortes del sistema financiero global no pudieron contener la espiral de desconfianza masiva que se propagó como producto de la crisis financiera del año 2008 y las secuelas también negativas que tuvieron enormes costos para la sociedad, la política y la economía mundial. Desde entonces, el tema de la democratización y descentralización del sistema financiero han recobrado mayor importancia en el debate mundial, precisamente una necesidad que se busca capitalizar a través de nuevas respuestas tecnológicas como la utilización del blockchain o bloque de cadenas que utilizan las criptomonedas o divisas virtuales a propósito de depositar la confianza en sistemas científicos y códigos matemáticos y no en personas, cuyos intereses personales se imponen sobre el bien común. De esta manera, las criptomonedas están popularizándose en el mundo porque no necesitan de intermediarios ni dependen para su emisión de los bancos centrales. ¿Qué es lo que pasa
cuando de repente tienes una divisa digital que no está emitida por un gobierno. Esto no es algo nuevo, o sea, en la historia de las monedas, pues las primeras monedas no se emitieron por gobiernos. Estábamos leyendo el fin de semana que en México solo se emitieron cientos de diferentes monedas que se establecían como un método para pagarle a la gente que trabajaba en feudos, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que tienes, yo creo que una posibilidad de tener una moneda realmente global, ¿no? Que es una cosa que muchos economistas han hablado. Milton Friedman hablaba mucho de este concepto, el concepto de qué pasaría si llegamos a tener una divisa completamente global. Yo creo que no nos imaginábamos tal vez que iba a ser digital o que iba a ser creada por ingenieros y por científicos en vez de tal vez por economistas y gobiernos. Tenemos que entender este fenómeno de las criptomonedas dentro de un marco de economías disruptivas. Es decir, estamos frente a nuevos enfoques, tanto económicos como financieros. Entonces, las criptomonedas precisamente es una nueva revelación de las formas de intercambio económico en el mundo, a través de los cuales ya no existen aquellos organismos centralizados que marcaban la norma para darle un valor a una unidad de medida. Para muchas personas el Bitcoin no tiene valor porque pues, no tiene ningún valor intrínseco, no tiene ninguna referencia a algún metal o no está sustentado por ningún banco central. Pero para muchas personas el hecho de que no tenga eso y que esté sustentado en un algoritmo criptográfico, eso le da valor. Y bueno, el valor es relativo ante muchas cosas y hay gente pues, que le da valor a este sistema de consenso descentralizado. Al ser un bien digital escaso, eso provoca que se le apliquen las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Y evidentemente pues, su valor ha subido precisamente por eso, ¿no? Hay oferta y hay poca demanda, porque la cantidad de bitcoins que hay en el mercado son limitados. El mundo está siendo sacudido en materia financiera y económica por el uso de las criptomonedas, un sistema de pago descentralizado que utiliza la criptografía como un medio de control y de mayor seguridad. Un hábito cada vez más utilizado por los jóvenes millennials, la generación que utiliza cada vez más las tecnologías, pero que también está decepcionada y desencantada por la forma de cómo operan las instituciones bancarias. Actualmente en el mercado existen alrededor de 1.300 monedas virtuales. Todo el tema de las criptomonedas que está sacudiendo la toma de decisiones a nivel internacional. En este espectro tenemos que el Bitcoin es una de las monedas virtuales con mayor referencia, siendo la más emblemática. Según palabras del inventor y seudónimo Satoshi Nakamoto, las criptomonedas se tratan de un sistema de pago electrónico de igual a igual. Esta gran revolución con el aceleramiento integral de que son todas las actividades que estamos llevando a cabo, todas las facilidades tecnológicas que tenemos insertos, cómo nuestra vida cotidiana de una manera muy amigable se ha vuelto el eje en aras de la tecnología para que podamos ser más productivos, nos podamos autorrealizar mejor, para que podamos construir nuevos horizontes juntos. Este cambio consiste en integrar una serie de tecnologías como por ejemplo la nanotecnología, la robótica, la parte de las tecnologías de la información, está la parte biométrica, la parte del Big Data también es un tema interesante, la inteligencia artificial, y todo esto se conjuga para precisamente tener un cambio radical disruptivo dentro de la industria, y precisamente hay algunas industrias que ya están en este camino, sobre todo en el continente asiático, donde de manera disruptiva están generando nuevos productos que efectivamente hacen un cambio de manera radical y que integran todo este tipo de soluciones tecnológicas. Catalogaría que ya estamos entrando en esta cuarta revolución industrial. ¿Qué nos va a diferenciar o qué es lo que está diferenciándonos de todos estos? Además de los puntos de que ya estamos en una economía y en una sociedad basada en la información plenamente,
también es la velocidad con la cual se está obteniendo esa información y con la cual se está distribuyendo. Esas son de las partes que más se está distinguiendo a esta etapa en la que estamos viviendo. Yo creo que no hay un solo ámbito de la sociedad, de la economía, que no esté afectado por esto, porque todo implica, o sea, todas las actividades implican un trabajo, implican una acción que hace un ser humano ahora mismo. Y entre más va avanzando esto, pues más de estas actividades van a ser impactadas por una máquina que lo hace por nosotros, ¿no? Entonces, lo más evidente es el trabajo físico. Pero conforme las máquinas ya no son nada más trabajo físico, sino hacen trabajo intelectual, pues tú les puedes meter información y los algoritmos a través de los que operan aprenden y generan más rápido que lo que nuestro cerebro lo puede hacer un resultado. Pues cosas como abogados, como pues consultores, pues trabajos que dirías una máquina no lo puede hacer porque no es un trabajo físico, pues se va a empezar a poder hacer. Entonces el impacto es a futuro, pues más de un 50% de las actividades que realizamos como seres humanos va a poder hacerlas una máquina inteligente, ¿no? El año 2018 fue un año muy importante para las relaciones bilaterales México y Estados Unidos. Vértice Internacional estuvo pendiente de cada una de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En palabras de Donald Trump, el peor acuerdo pactado por Estados Unidos. Pero también estuvimos pendientes de los temas contenciosos, de los momentos más irritantes de las negociaciones, a la luz de la asignatura pendiente de que la economía no ha logrado la diversificación, es decir, los mexicanos que finalmente vemos que nos ganan las cadenas productivas, la interdependencia, pero también la fuerte complementariedad entre la economía de Estados Unidos y la economía mexicana. Bajo las fisuras de la relación bilateral México-Estados Unidos, también se dieron altercados directos entre Donald Trump y Justin Trudeau. Finalmente, el TEMEC, o el llamado USMCA, fue firmado en el marco de la cumbre del G20 en Argentina. Lo que se ha planteado como punto de partida es lo que hemos logrado en estos 25 años. Mucho ha cambiado la región de América del Norte, especialmente México, y es una potencia manufacturera, pero también es una potencia agroalimentaria, no solamente en términos de expansión, producción, exportación, pero también como comprador. México es de los principales compradores de granos de Estados Unidos, y si tú recuerdas, una buena parte del sector agroalimentario en Estados Unidos, la American Farm Bureau, ha sido muy vocal en términos de la importancia de mantener el tratado, no recientemente, sino desde que Trump insinuó esta posibilidad. El año pasado el sector privado tuvimos 250 reuniones de cabildeo en Estados Unidos. De esas 250 reuniones, por ejemplo, bajamos primero de la parte más general, digamos muy conceptual de quiénes eran las gentes del Partido Republicano. En la parte que vamos hoy es precisamente donde tú hablas. ¿Cuáles son los actores del famoso Rust Belt, llamado exacto, que tienes ahí a Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin? Que esa es la parte, digamos, manufacturera, y del otro lado en el sector agropecuario tenemos principalmente Nebraska, Ohio y otros estados, en donde la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Hemos visto 33 gobernadores americanos de 50, y esos 33 gobernadores les llevamos una hoja con datos duros de cuánto es el comercio que tienen con México, cuáles son las empresas que exportan, qué compran, qué venden, y a la hora de que lo ven en frío, se dan cuenta que son sus empleos, que son sus empresas, que son sus impuestos los que están jugando, y ha sido una fuerza muy importante, la fuerza de los gobernadores. De esta manera, pues, si nosotros vemos el principio del discurso de la simetría en los beneficios o el déficit comercial, podemos decir por principio de cuentas que no solo debemos atender la cuestión numérica, sino la cuestión de los efectos del beneficio comercial per se. ¿A qué me refiero con esto? Que el valor de los productos en este momento tienen un mayor valor de venta los productos por efectos de exportación norteamericanos que los mexicanos, por principio de cuentas. Nosotros hemos dejado el campo mexicano
y entonces tenemos ya no una suficiencia alimentaria plena. La certidumbre a la odisea de negociar un nuevo tratado de libre comercio para la Comunidad de América del Norte cerró su primera pinza con el entendimiento bilateral entre México y Estados Unidos. Un paso significativo que le otorgó certidumbre y seguridad jurídica a todo el entramado de vínculos económicos y comerciales con la Unión Americana. Todo un triunfo si calibramos la vocación antimexicana de Donald Trump, que se dejó tocar por su narrativa agresiva de construir el muro, militarizar la frontera y desfundar el acuerdo que representa para México un intercambio comercial de $500,000 millones al año y que genera alrededor de casi un tercio del PIB. Aunque el sentimiento unilateralista de la diplomacia trumpista ha priorizado los acuerdos bilaterales en materia comercial, Canadá se pudo subir al carril de América del Norte pese a que se tejieron grandes diferencias en materia de medio ambiente y comercio entre Washington y Ottawa. Las divergencias binacionales palpadas en los subsidios canadienses a los sectores industrial, agrícola y sus disputas en torno a la madera, lácteos y vino, entre otros. Canadá exporta a Estados Unidos 374,000 millones de dólares. De estos 374, 49 son de la industria automotriz y 4,8 son de la industria láctea y sus derivados. Entonces, para Canadá representa un importante mercado el estadounidense. Se ha alcanzado un acuerdo base entre México y Estados Unidos. No es que hoy por hoy ya contemos con un tratado de libre comercio, porque evidentemente el tratado de libre comercio es entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Es muy importante este primer acuerdo. Se trata de un logro extraordinario de un grupo de servidores públicos dedicados, que además han estado dedicados a negociar tratados de libre comercio. Yo conviví con muchos de ellos, negocié muchos tratados de libre comercio con ellos, de primera, de mucha vocación y además muy reconocidos en el mundo. Lo que significaría es la consistencia con el anuncio hecho desde la campaña y ahora como presidente electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es honrar los acuerdos que se realizaron, las decisiones que se tomaron ante el gobierno del presidente Peña Nieto. Y esto nos estaría diciendo que en materia energética no hay un retroceso, no hay una reversa a nivel nacional, como sí se ha dicho en la materia educativa, por ejemplo. En materia energética, esto es que México mantiene su postura constitucional de una reforma energética, que esto ya garantiza que durante el próximo gobierno y los gobiernos por venir, los participantes del sector energético norteamericano podrán llevar a cabo sus inversiones en México en esta materia. México debe de avanzar de manera más decidida aún en la diversificación. Y esto pasa por pensar en una diversificación con economías que tienen un poder adquisitivo alto. Y yo me atrevo a decir países como China, países de Medio Oriente, son los que realmente pues, tienen la posibilidad de tener un poder adquisitivo medio y alto, y eso es lo que hace que nuestros productos puedan ser mejor recibidos. Hay que recordar que prácticamente nuestro comercio con Estados Unidos está recargado en las exportaciones en más de un 83%, y capítulos como los que hemos vivido en los últimos 18 meses pues no ayudan a México a sobrellevar la volatilidad financiera que ha habido durante ciertos momentos de este periodo, y más si consideramos que casi el 70% del PIB de este país, que poca gente lo recuerda, está vinculado al comercio exterior. En el TEMEC o en el nuevo pacto comercial de la Comunidad de América del Norte se pactaron una serie de cambios. Reglas de origen más estrictas de contenido regional para la industria automotriz, mayor acceso al mercado de productos lácteos protegidos por Canadá, mecanismos de regulación laboral, nuevas reglas de propiedad intelectual, comercio digital y extensión de patentes farmacéuticas, entre otras. Sin duda, una de las grandes ganancias que defendió y acreditó Canadá y no México fue el mantenimiento del artículo 19 de solución de controversias para los casos de dumping y subsidios, un articulado de gran importancia para ambos países debido a la tradicional postura estadounidense de utilizar estos mecanismos como medidas proteccionistas y discriminatorias.
Asimismo, Estados Unidos desistió de la llamada cláusula sunset o de muerte súbita del tratado al garantizar la vigencia del mismo por 16 años y una revisión cada 6 con la opción de extenderlo otros 16 años más. En México lo que tenemos que hacer es mantener la competitividad a través de contar con insumos de bienes y servicios a precios y calidades internacionales. El componente salarial o el componente de contenido regional, la realidad y las posibilidades de que puedas cumplir con él chocan con el deseo de que tengas más contenido regional y mejores salarios, ¿no? Cualquiera de nosotros querría tener una industria capaz de proveer a los mexicanos de ese tipo de salario. Creo que, como en el caso de los Estados Unidos, en el caso de México también, la posibilidad de que tengamos salarios automotrices bien pagados se enfrenta al incentivo de la industria de automatizar procesos. El tratado, que tiene una connotación totalmente distinta en la parte jurídica en México con relación al acuerdo en Estados Unidos, pero en el mismo nombre como tal no se encuentra. Y esto nos lleva a una figura de los 80s, cuando estaba latente el crecimiento del proteccionismo en torno a ese comercio administrado. En el sentido de que a cuentagotas se va a determinar cuál es el proceso a seguir, y eso yo creo que es una parte fundamental de lo que en Estados Unidos se está determinando como el patriotismo comercial. No perdamos de vista que el llamado TEMEC se negoció y se firmó en medio de la guerra comercial que Donald Trump le ha declarado al mundo. Obsesionado con la necesidad de cambiar las reglas del juego económico y comercial, pero también de abatir el déficit de comercio que tiene la mayor potencia del mundo. Pero sobre todo con un mensaje muy importante, un Donald Trump que desfunda la divisa de libre comercio para privilegiar y priorizar los intereses estratégicos de Washington bajo el criterio de un comercio regulado y planificado por ellos. Además, también se incluye una cláusula anti-China, haciendo alusión que los países como México y Canadá no podrán firmar tratados de libre comercio con economías de no mercado, haciendo clara alusión a China o al gigante asiático y no a Cuba o a Corea del Norte. En ese sentido, la mayor asignatura para el año 2019 será la ratificación de los 3 parlamentos para que pueda entrar en vigencia. Estados Unidos arguye que va contra su seguridad nacional el tener importaciones de acero y de aluminio y pone un arancel del 25%. Y luego todos los afectados van y sin pasar primero por la OMC, lo cual es muy grave. Estados Unidos no pasa por la OMC y los otros países también sin pasar por la OMC dicen, esta es mi represalia, salvo México que dice, yo estoy invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde para todo efecto práctico las salvaguardas están prohibidas y estoy invocando la OMC. Entonces, México sí tiene una base para poner estas represalias. El artículo 3210.10 señala de manera exprofesa que ninguna de las 3 partes contratantes, Estados Unidos, Canadá o México, podrán negociar un acuerdo comercial con una economía no de mercado. Entiéndase, para el caso de México, China, ¿no? Este artículo subrayo el 3210.10 de manera precisa señala esto, lo cual coarta la estrategia de diversificación que México pudiera tener en torno a buscar con China un acuerdo comercial del índole que se trate. Que posiblemente tenga implicaciones tributarias
o que tenga implicaciones de propiedad intelectual, o que tenga implicaciones de diferentes tipos, afecta legislaciones específicamente en esos temas. ¿Cómo se plasma ese aspecto en una legislación? Tendríamos que verlo. Pero número 2, este es un acuerdo de largo plazo. Siempre hemos sido muy inteligentes para encontrar esos márgenes de maniobra que nos permitan tener libertad y mantener nuestra soberanía en negociaciones con otros países. En el marco de la celebración de la cumbre del G7 que tuvo lugar en Canadá en el 2018, Vértice Internacional le dio cabida a la prioridad establecida por Justin Trudeau, el anfitrión que habló de la necesidad de analizar los empleos del futuro en el marco de la cuarta revolución industrial. Y es que la forma en cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo está siendo profundamente alterada debido a los cambios tecnológicos. Sobre todo me estoy refiriendo a la robotización, a la automatización, la biotecnología, la inteligencia artificial y la digitalización, que está acompañada también de la guerra cibernética. El ambiente punzante en esta cumbre del G7 se dejó tocar cuando todos sus países, menos Estados Unidos, hicieron una serie de esfuerzos para desactivar la guerra comercial que Donald Trump le ha declarado al mundo. En este sentido, tenemos a un Donald Trump que impuso aranceles al aluminio y al acero provenientes de México, de Canadá, pero también de la Unión Europea, y que ha impuesto una serie de medidas restrictivas y tarifarias al comercio con China. G7 es un grupo ya obsoleto. El G7, incluso recordarás, en una etapa que a mí me tocó participar en algunas de las reuniones, llegó a ser G8 porque incorporó precisamente a Rusia. Pero Rusia pues ha tenido sus conflictos con el resto de los países y todavía ahora ha habido discusiones de si invitaban o no a Rusia en esta ocasión, en el mismo Parlamento alemán, en diferentes lugares, pero no se le invitó. El caso de China es obviamente el más importante. China tiene hoy en día pues prácticamente un producto interno bruto que sobre todo medido en términos de paridad es equivalente o superior al americano. Pero además el papel que está jugando en el mundo pues está mostrando que hacia el futuro, con más ganas, pues vamos a vivir en un mundo en que China tiene que participar definitivamente en ese tipo de grandes reuniones mundiales. El primer ministro de Canadá expuso la necesidad de promover el uso de nuevas tecnologías. Él habla específicamente, por ejemplo, de impresiones 3D, robótica, inteligencia artificial y biología sintética, y plantea, este es uno de los componentes de la agenda que ha propuesto Canadá para la cumbre, y plantea de manera particular que es necesario realizar un esfuerzo para capacitar a la fuerza de trabajo para que esté en condiciones de utilizar estas nuevas tecnologías. Es la declaración en cuestión de ciberseguridad. Es una declaración interesante porque si bien no es la primera, había una previa en 2016, no es la única que existe, pero sí los puntos que maneja sobre la responsabilidad de los estados en el manejo de la información cibernética y en el manejo de la ciberseguridad es algo que hay que resaltar. No todos están poniendo atención en ello, no lo están haciendo de manera global, sino que regularmente cada estado se dedica a verlo. Mientras que la perspectiva globalista privilegia el libre comercio, Donald Trump lo rechaza y lo hace desde un prisma nacionalista y autárquico. Su política del America First está basada en posiciones anti-libre comercio, antidiplomacia multilateral y antivalores de la gobernanza global de corte liberal. La guerra comercial no solo ha tocado a países vecinos y aliados, sino también a China,
una invectiva para contener el ascenso del gigante asiático en el mundo con medidas proteccionistas a propósito de equilibrar el déficit comercial de la todavía superpotencia mundial. Ataques y contraataques acompañados de represalias han tenido lugar con el objeto de golpear el plan de Made in China 2025, un plan industrial basado en tecnología digital integrada y automatizada a propósito de privilegiar una economía de nueva generación basada en la biotecnología, robótica y automóviles eléctricos. En el trasfondo, Estados Unidos busca obstaculizar el mayor valor agregado e innovación de la economía asiática. La propia globalización también, en el sentido de globalización de los procesos productivos, ha llevado a cada vez una mayor interdependencia que se traduce en los costos y precios de las mercancías. El plantear presiones nacionalistas, argumentando que de esa forma se impulsará la creación de empleos en Estados Unidos, hablo de argumentos por parte de Donald Trump, pues desde una particular percepción yo diría, si hay una relocalización o una deslocalización de los procesos productivos, es también en la búsqueda de economías de localización, de alcance, economías que finalmente permitan hacer más competitivos a los productos de las empresas. El replantear que regresen a países en donde los salarios están más elevados, lógicamente también se va a traducir en una pérdida de competitividad de los productos de esas empresas. Lo que quiere China con el Made in China 2020 o 2020 es crear una perspectiva de que aun cuando la maquila produce cosas fuera de China, son hechas en China porque son hechas por chinos fuera de China. Existe un conflicto, por ejemplo, de que una mercancía se haga en Islandia o en China, o en Estados Unidos o en Canadá y que diga Made in China, porque lo correcto sería que dijera, por ejemplo, Made by Chinese every part of the world, pero es muy largo, o Made by Chinese in Canada. A pesar de que compiten, que invaden el mercado mundial con mercaderías, siguen poniendo énfasis en este proceso de calidad, ¿no? ¿Lo van a hacer o no? No sabemos si el 2025 lo puedan lograr, porque los norteamericanos también llevan un avance, hay una división en cuanto a la ciencia y al desarrollo tecnológico de los países, y sigue habiendo, me parece, hasta el día de hoy, una clara diferencia entre China, Estados Unidos y China y Japón, pero China lo está haciendo bien. Aquí el tema es la propiedad de los derechos intelectuales o de propiedad intelectual, y que han visto que este modelo ha acortado las distancias de las economías de los países que están en juego, por un lado, y por otro lado también están desplazando los procesos productivos secundarios que en algún momento fueron importantes en China. Esos ya se están desplazando a otras partes de Asia. Junto con los avatares de la guerra comercial, el mundo está discutiendo actualmente una serie de reformas para actualizar la Organización Mundial del Comercio, una exigencia dictada por Donald Trump. La máxima instancia comercial multilateral que trabaja con escasez de personal y la acumulación de un portafolio grande de disputas comerciales que no han podido resolverse. El desprecio de Donald Trump frente al multilateralismo global y su apadrinamiento hacia la ideología del patriotismo ha llevado a paralizar al órgano de apelaciones de la OMC y la necesidad de llenar las vacantes de 4 jueces que deben ser reemplazados. De no dar solución, se agudizaría la guerra comercial y los litigios pendientes que llevarían al mundo a una mayor incertidumbre mundial. Precisamente Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar la OMC si no logra renovarse y adaptarse a los condicionantes que solicita su mentalidad proteccionista. Mientras tanto, Canadá, Japón y la Unión Europea han organizado una serie de reuniones internacionales para modernizar las reglas del comercio mundial. Que ha sido el foro donde se han llevado a cabo las principales iniciativas para la reducción de los obstáculos al comercio. Y cuando hablo de los obstáculos al comercio, hablo de los obstáculos al comercio de bienes, al comercio de servicios y la defensa de la propiedad intelectual. Entonces, lo que le molesta al señor Trump
es que, según él, Estados Unidos ha sido víctima del sistema multilateral de defensa, de solución de diferencias. Y la realidad es que si uno ve los casos que ha ganado Estados Unidos, siendo demandante Estados Unidos, está por arriba del 90%. Si en algo los organismos internacionales ayudan, es a que se puedan resolver las controversias, los conflictos, las diferencias en cara a cara, es decir, y en paneles donde justamente todos los argumentos que se presenten por parte de los agraviados o de los que busquen defenderse del agravio, evidentemente sea resuelto por un sistema de jueces de que resuelvan en los mejores términos las afectaciones y las compensaciones que haya que dar a quien esté afectado. Pero salirse de ese acuerdo, de poderlo resolver a través de un panel de jueces, me parece que es no guardar el orden convenido entre las naciones. Los Estados Unidos, pues lo que han hecho es también intentar pasar por encima de estas resoluciones, incluso no apoyando pues la renovación de la totalidad de los jueces que deben decidir sobre las controversias. Además, el tema es un poco más grave porque se les va a finalizar el mandato a 2 de esos jueces a finales del año 2019, en diciembre de 2019. Entonces se puede decir que si no se hace nada con el tema de la solución de controversias, en diciembre de 2019 nos quedamos prácticamente sin esa posibilidad de solucionar las controversias. Vértice Internacional durante el 2018 estuvo atento a un nuevo aniversario de la Organización de Naciones Unidas, su 73 aniversario que se celebró bajo la sacudida que Donald Trump le ha impuesto al orden multilateral a nivel internacional. Cuestionar y degradar a las instituciones multilaterales puede llevarnos y facilitar una nueva hecatombe mundial, pero sobre todo estimular y propiciar intereses expansionistas e intervencionistas por el mundo. Tenemos ahí los golpeteos de Donald Trump hacia la ONU, su salida, por ejemplo, del Acuerdo Histórico de París para combatir el cambio climático, de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos, del Pacto Migratorio Mundial para regular las migraciones en el mundo, así también como una serie de medidas que han golpeado el seno de Naciones Unidas. Reducir su ayuda financiera, así como haber tomado la decisión de trasladar la Embajada de Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, hacia Jerusalén. Hay un cuestionamiento que proviene de Estados Unidos de manera clarísima al multilateralismo. Pero yo diría que el cuestionamiento de Estados Unidos, que es importantísimo, siendo además país fundador de Naciones Unidas, país sede de Naciones Unidas, primer contribuyente en Naciones Unidas, en fin, Naciones Unidas se creó como un proyecto de Estados Unidos y de los demás aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero un proyecto de Estados Unidos. Entonces, el cuestionamiento es de una gravedad extrema. Lo primero, y es precisamente el tema de mi libro, es que la luna de miel entre los 5 miembros permanentes ya concluyó. Esa luna de miel que duró 15 años, muy buenos, de los que ahora añoramos, que fueron los años de la posguerra fría. Muy al inicio hablábamos supremacistas, nativistas de algunos países, son tendencias, creo que estamos viendo una tendencia de ese tipo, pero yo creo que Naciones Unidas va a evolucionar. Creo que son tendencias y afortunadamente Naciones Unidas no es la Sociedad de Naciones. Naciones Unidas es mucho más fuerte, y no solo Naciones Unidas, tenemos organismos regionales que son muy fuertes. El cambio político en Brasil eminente con la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, que es un país muy importante para la región y para el mundo, ¿sí? Sobre todo para los temas ambientales. Realmente tenemos un cambio, una situación de cambio en el mundo donde realmente los nacionalismos fuertes hacen peligrar el sistema multilateral.
tanto de comercio, tanto de la materia ambiental y en los temas vinculados con las Naciones Unidas, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque Gran Bretaña y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y si estos dos países tienen una política muy nacionalista, entonces esto va a afectar realmente al ámbito multilateral. El terremoto político y económico del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha dejado a un país sumamente dividido y polarizado. Además, la nación que ha tenido que enfrentar una serie de enredos debido a las complejas negociaciones con Bruselas. En este sentido, Vértice Internacional se ha cuestionado sobre los impactos políticos, económicos y sociales del Brexit, pero sobre todo interrogantes sobre su futuro económico y su relación con el mundo. Y aquí hay varias preguntas. ¿Podrán firmar China y Reino Unido un tratado de libre comercio? ¿Reino Unido podrá ingresar al llamado TPP-11 sin Estados Unidos? ¿Habrá voluntad para firmar esquemas de libre comercio entre Reino Unido y México y otros países de América Latina? Sin embargo, nada de esto puede suceder si el Parlamento del Reino Unido no aprueba el tratado final y se ratifica por otros 27 países de los parlamentos miembros de la Unión Europea. Esta nueva búsqueda de mercados, visto desde la perspectiva de la Unión Europea, del Reino Unido, fundamentalmente tendría dos aspectos. Uno, la relación privilegiada con Estados Unidos, que ese ha sido siempre el gran argumento de la política exterior del Reino Unido. Es una relación privilegiada que no sé cuánto tiene de retórica y cuánto de real, pero de alguna manera el Reino Unido, incluso estando dentro de la Unión Europea, siempre ha considerado que su relación con Estados Unidos es una relación intocable, ¿no? Que está al margen de las otras relaciones. Simplemente el costo del flete de las manufacturas o lo de los productos británicos que lleguen a China no va a tener nada que ver con el costo de las manufacturas chinas que lleguen al Reino Unido. Y más aún, el Reino Unido todavía no cuenta con esa tecnología, pero ya los rompehielos de los buques mercantes chinos ya han comenzado la ruta, sobre todo en la época de estiaje, por el Polo Norte, y llegan con 10 días menos de transcurso, llegan a Rotterdam, y evidentemente esos 10 días también baja el flete, es decir, el abatimiento del costo de los productos a manos del cliente ha descendido mucho. Entonces, estos recursos dudo que los pueda tener el Reino Unido en su marina mercante para hacer el mismo trayecto por el Polo Norte y llegar a Shanghái o a los puertos chinos. La salida de Reino Unido a la Unión Europea pues les va a costar más allá del 5% del Producto Interno Bruto, 4% a lo largo de los próximos años. Y eso pues tiene implicaciones que habría que sumarle los temas de transacciones, ¿no? Los costos de transacción, que como dije hace unos momentos, la negociación país por país o en bloque, el ponerse de acuerdo, es decir, regresa Reino Unido al siglo XX. Después de la guerra abierta y frontal en materia de comercio y economía entre Estados Unidos y China, también se celebró la cumbre Asia-Europa que tuvo lugar en Bruselas y que obtuvo realce internacional. Con 53 socios equivalentes al 60% de la población mundial, las oportunidades para reconectar a estos dos continentes mediante la cooperación birregional tomó un nuevo brío. Tanto Europa como Asia están en busca de nuevos aliados y de convertirse en los continentes que defiendan las libertades en contra del racismo, intolerancia y proteccionismo practicado por Donald Trump. Como punto medular se coloca la conectividad, un tema obligatorio cuando China ha priorizado la nueva ruta de la seda, un proyecto masivo de inversiones en infraestructura, de transporte, energía y digital que redefinirá las zonas de influencia del gigante asiático en el siglo XXI y que por supuesto también incluye a más de 70 países.
China tiene un proyecto muy ambicioso de conectar Asia y Europa y tiene su propio proyecto. Europa, a través de Federica Mogherini, muy probablemente va a presentar en esta reunión entre Asia y Europa una contrapropuesta que ya se ha debatido y se sabe un poco cuáles son los objetivos, es que las empresas europeas tengan una presencia cada vez más fuerte en el mercado asiático. Es decir, es como la contrapropuesta de los chinos. Y esto es importante porque Europa tradicionalmente ha estado pugnando por relaciones comerciales donde se respeten los derechos laborales, los derechos humanos, sea más amplio, no sean solamente focos regionales de desarrollo. O sea, no estamos hablando de Rotterdam nada más, o de Grecia, o de Moscú, sino a nivel más holístico. Es un proyecto muy particular que tiene Europa y probablemente se va a debatir. Evidentemente China, si reactiva la ruta de la seda, en la que también Rusia tiene sus intereses, obviamente esto nos está ahorrando toda una ruta marítima que es más larga, más costosa y menos eficiente. Estaríamos hablando de un comercio que crecería de manera fenomenal realmente con este nuevo mecanismo de la ruta de la seda, ¿no? Y evidentemente crearía sinergias importantísimas, que es parte de este foro. No como tal la ruta de la seda, pero sí la idea de cómo poder potenciar el comercio y las inversiones. Yo diría que la Unión Europea llega un poco tarde a los acuerdos de libre comercio con Asia. Ahora está como intentando apresurarse porque se dio cuenta de que ya hay otros socios que están mucho más presentes y el ejemplo de TPP es un ejemplo claro de que están pasando cosas en Asia y la Unión Europea como que se volvió como demasiado proteccionista para, digamos, aceptar las condiciones de otras partes de Asia. Otro escollo de la gobernanza económica mundial ha sido la exigencia de los países BRICS y de las economías emergentes de incrementar su talla y su peso en la toma de decisiones internacionales. Modificar las cuotas y los sistemas de votación del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, las instituciones emanadas de Bretton Woods, es una demanda inapelable para que China y Japón puedan reacomodarse dentro del nuevo tablero geopolítico global. El gigante asiático ha mostrado una enorme frustración frente a la gobernanza económica y financiera actual dictada desde Washington y Bruselas. Por ello ha propuesto la creación del Banco BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todas ellas instituciones que prometen moldear los intereses de China en la nueva arquitectura financiera internacional. Creo que los BRICS tienen un momento muy importante, o sea, que se debe aprovechar, porque tenemos que también recordar que los BRICS son hijos de la globalización, son herederos de la globalización y como bloque la voz será muy importante, ¿no? La voz de estas 5 economías haciendo frente a estas olas o estas tendencias de proteccionismo económico y comercial. China está apuntando a ser la potencia del futuro. Y el tema de su centralización del poder es simplemente el culminar un proceso de 25, 30 años de industrialización, de una transformación de un capitalismo económico, pero manteniendo estructuras políticas del socialismo y que de ahora, digamos, de alguna forma tiene sentido para la historia china. China es una sociedad, es un país que desde tiempos muy antiguos, desde 2000 antes de Cristo, funciona con estados altamente centralizados. El hecho de que el actual presidente de China se mantenga indefinidamente no es muy diferente a lo que ha hecho Putin en estos años. Hoy es parte de una constelación geopolítica que China no se cansa de construir y en la cual hay que también ya ubicarlo en este gran esquema, en este gran total que ahora ya absorbe a los propios BRICS, que es el esquema One Belt, One Road, ¿no? Y que es el nuevo esquema BRI, conocido BOR o BRI, que es Belt and Road Initiative. Esto ha crecido mucho, pero los BRICS en su esquema planetario siguen jugando un papel muy importante.
¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy el OBOR representa más de 70 países, la asociación de más de 70 países, con toda la parte de Asia del Este, Asia Central, Asia Menor, incluso alguna parte de Europa del Este, países del norte de África, en una gran visión del siglo XXI que China está construyendo con bastante éxito, incluso apenas en su apertura. Otro ingrediente medular de la gobernanza económica global está relacionado con la necesaria transición hacia economías verdes y descarbonizadas. Es decir, el mandato que escuchamos en la llamada COP24 en Polonia, que tuvo lugar en los meses de noviembre y diciembre del 2018, para combatir el cambio climático, el desafío más importante que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Un fenómeno que implica distintas cargas y responsabilidades entre países industrializados, economías emergentes y aquellos países pobres y no adelantados que no contrajeron la deuda histórica del carbono y que se pide a gritos la cooperación internacional para salvar el planeta. El propósito de esta cumbre fue terminar y concluir con el libro de reglas de París, pero también a propósito de hacerle caso al nuevo consenso científico que dicta que debemos de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. El cambio climático es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en este siglo. Es un fenómeno inducido por el hombre que puede hacer que la temperatura aumente en el planeta en promedio hacia finales del siglo entre 4 y 6 grados centígrados, lo cual sería absolutamente catastrófico. Y esto va a ocurrir si seguimos en la misma tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, las consecuencias catastróficas implican trastornos profundos en la vida de las personas, en las economías, en la sociedad, refugiados ambientales o refugiados climáticos, elevación del nivel del mar, perturbación de los regímenes de precipitación, sequías extraordinarias, acidificación de los océanos, expansión térmica también de los océanos, en fin. Precisamente en esta COP era de sumo interés para todos porque se van a establecer las reglas operativas del Acuerdo de París, entre ellas el financiamiento. Porque hablamos de muchos, de ese fondo de los 100,000 millones de dólares, pero no lo vemos. Entonces, ahí está también donde esta COP fue relevante precisamente porque establecen las reglas de cómo se va a operar el Acuerdo de París, cómo vas a reportar y también a medir tus contribuciones nacionalmente determinadas cada país. Lo que estamos viendo en muchos países es, por un lado, el crecimiento de estos gobiernos con posturas mucho más nacionalistas, mucho más, digámoslo, hoy en día se usa mucho el término populistas, mucho más centradas en cómo somos autárquicos casi, ¿no? Y por el otro lado, esta visión más global de tenemos una problemática conjunta que tenemos que atacar si no vamos todos de la mano, que es justamente la mitigación del cambio climático, donde son pues contradictorias. El tema del deshielo es realmente preocupante porque ya se empieza a ver en los países nórdicos ese deshielo que empieza a pegar a lo que se llama el permafrost. Y el tema del permafrost es que ahí empiezas a liberar cantidades masivas de CO2 que ha estado atrapado en el hielo y ahí las consecuencias pues se vuelven infrenables. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.